chicos, tengo aquí algo que es impresionante y muy importante para la historia de México. Aquí en México, en todas las plazas existe un kiosco, que es lo que ven detrás de mí. El que quiero que escuchen es el de Porfirio Díaz. Es la única grabación existente que hay de esta persona. Pero estoy seguro de que muchos se van a equivocar. Y es que quiero que me digan cuál es el nombre de este país. ¿Cómo se quedan si les digo que este país no se llama México? No, el nombre de verdad de este país es... Muy buenas, campeones, sean bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón y ahora nos encontramos en la capital de México. Vamos a estar explorando en este video cosas que poco se cuentan sobre este país. Pero antes de comenzar, no olviden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse porque nos ayudan muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_baja. Si están preparados, comencemos. Detrás de mí pueden ver una estatua gigantesca. Es una pieza original prehispánica, aunque no lo crean. Y hoy sabemos que se trata del dios Tlaloc. Pero esta estatua tiene una historia interesante porque se pensó en un principio que se trataba de la diosa del agua. Entonces cuando la trajeron para acá y la colocaron, se desató una tormenta brutal que inundó gran parte de la ciudad. Y bueno, ahora sabemos que se trata del dios Tlaloc. Ahora sigamos con la exploración. Justamente por pura coincidencia hemos caído con unos voladores de Papantla. Esta es una tradición prehispánica. Ellos sencillamente, digamos que enrollan una cuerda en la parte superior de esta estructura y luego ya se van desenrollando, ¿no? Hasta que llegan a la parte más baja. Me estaba comentando Alfredo, ven Alfredo para presentarte. Alfredo es historiador, muy buen amigo mío que vive aquí en México. Me estaba comentando que él pensaba que lo hacían nada más los fines de semana. Sí, porque cuando vienen más gente, más turistas de acá, pero ahorita me sorprendió que un jueves y estuvieran aquí, tuvieron suerte. Tuvimos suerte, bueno, excelente, ¿no? Hay que tener coraje para hacer esto. Una pequeña curiosidad, aquí junto al Museo de Antropología se encuentran estos dos edificios que parecen unas botellas. Esos son los edificios de la Coca-Cola. Ahora les he traído a un lugar muy especial. Este es el Museo de Antropología, pero no vamos a entrar al museo propiamente, sino que quiero buscar una pieza muy importante de la historia de México de la que muy poco se habla. Vamos a ver si tenemos suerte porque no es algo que está en exposición. De hecho, hay que ir a una parte muy específica del museo que por lo general la gente no visita demasiado. A ver si hay suerte. Pero antes de seguir, tengo que hablarles del servicio de internet que utilizo cuando viajo y es nada más y nada menos que HolaFly. Utilizar HolaFly es muy fácil. Debes acceder a su sitio web, escoger el plan que más se adapte a tus necesidades y una vez hayas pagado, ellos te enviarán un código QR que tú escanearás y así de rápido podrás tener conexión a internet en cualquier parte del mundo. HolaFly tiene cobertura en 200 destinos y más de 150 con data ilimitada. Además, tienen un código promocional con nosotros que es La Vida de M. Así tendrán un 5% de descuento. Así que ya lo saben. El link lo encontrarán en la descripción y ya saben, a viajar con HolaFly. Seguimos. Entonces, la entrada al museo es por aquel lado. Nosotros nos desviamos hacia la izquierda y tenemos que subir estas escaleras de aquí. Vamos para allá. Y bueno, chicos, tengo aquí algo que es impresionante y muy importante para la historia de México. Este libro fue escrito por un hombre que les voy a presentar un poquito más adelante, pero que les puedo adelantar que se llama Enrique Martínez, aunque en realidad su nombre original era Heinrich Martin, que era un alemán, y se considera a este hombre el primer científico de América. Estoy hablando bajito porque nos encontramos en una biblioteca, obviamente. Y este libro que ven aquí es el primer libro científico de América y el primer libro científico de México. Este libro fue escrito en el año 1606 y están viendo aquí una primera edición. Fíjense que la cubierta es de cuero. Lo que está aquí va a ser un poquito engorroso de leer porque habría que estudiarlo un poco. Saben que esta es escritura muy antigua, pero sí me llamó la atención la segunda página que escribió un tal Luis González Obregón. Dice: este libro lo adquirí a cambio del manual de biografía yucateca, y nos cuenta cómo lo adquirió y todo eso. Y esto lo escribió él el 4 de febrero de 1899, Luis González Obregón. Esto hay que manipularlo con mucho cuidado porque tenemos una pieza fundamental de la historia de México en nuestras manos ahora mismo. Esto tendría que estar expuesto en el museo, no tendría que estar en la biblioteca. Dice aquí, repertorio de los tiempos y historia. Fíjense que está el error, entre comillas, que en aquel se tendría que escribir historia, y aquí pone historia natural de esta Nueva España. Dice aquí, dirigido al excelentísimo señor don Juan de Mendoza y Luna Márquez de Monteclaro. Dice aquí abajo, en la imprenta del mismo autor, año 1606. Es decir, que el propio autor Henry Martín tenía su imprenta y fue él. Estamos viendo un libro que él sacó en su propia imprenta. Y miren, aprobación. Bueno, esto habría que leerlo con mucho detenimiento. No vamos a pararnos a leer aquí, pero vamos a explorar un poco
También tendremos nosotros que tener guantes porque los libros tan antiguos pueden tener unos hongos muy agresivos, pero bueno, nos estamos arriesgando aquí. Luego hay que lavarse las manos. Vamos a ver qué hay en la parte de atrás. Ah, miren, aquí hay algo escrito, pero no lo puedo leer mío. No sé qué dice. Tendría que ponerme a estudiar en más paleografía. Bueno, por suerte yo estoy aquí con Alfredo, así que vamos a ver sus opiniones. Wow, yo estoy también sorprendido porque, bueno, como historiadores, o sea, este es el material del que vivimos los historiadores y que sea el primer libro científico impreso en el Nuevo Mundo es alucinante de verdad. Y sobre todo nos da un acceso a cómo se escribía el castellano en esa época, que es muy parecido a la herencia del castellano medieval, nada que ver con el castellano actual, tiene muchas reminiscencias del latín. Entonces sí es un documento único y creo que casi nadie sabe que eso está aquí en la Biblioteca Nacional de Antropología. De verdad, una verdadera joya. Tengo que decir que me encantó y estoy seguro de que ustedes también están, bueno, anonadados. Una cosa muy importante y muy positiva que tengo que decir de la biblioteca y del personal es que me dejaron pasar con la cámara, me dejaron grabar, me dejaron tomar fotos. Es muy sencillo hacer las cosas y ellos están muy dados a ayudarte y eso hay que mantenerlo porque no hay nada más fastidioso que ir a un sitio y que se pongan a decirte que no puedes agarrar cámaras, que no puedes tomar fotos. No, esto fue sencillo, excelente y además es una manera muy buena para difundir información como esta. Entonces la gente se interesa más y van a venir más y van a estudiar más, ¿no? Sí, es de que conozcan más la historia de su país. Claro. Habiendo visto esto, vamos a nuestro siguiente destino. Les he traído ahora al bosque de Chapultepec. Este tiene muchísimas características importantes, pero una de las más sería que es el parque urbano más grande de toda América. Lo que vemos al fondo además es un edificio emblemático A1 del que les voy a hablar un momento, pero tenemos que acercarnos un poco primero. Hay que recorrer un poquitico el parque y miren, si me apuran un poco, sí que se puede parecer ligeramente al Retiro de Madrid. Vamos a acercarnos a lo que está allá al fondo. Estamos en una de las entradas del bosque de Chapultepec y aquí justamente hay, bueno, una alegoría al escudo nacional mexicano. No está completo porque este escudo está completo por 10 elementos. En consecuencia tenemos que buscar una bandera en donde lo podamos ver un poquito mejor, pero sí que lo podemos apreciar y decidí pararme un momento porque me pareció realmente maravilloso. Esta escultura es una verdadera obra de arte, pero no les voy a explicar todavía los elementos, eso los vamos a buscar en un ratito en otra parte. Sigamos. Algo que tengo que destacar es que aquí en México es muy fácil encontrar símbolos patrios. Bueno, hay uno que creo que sí nos va a costar un poco más y ya ustedes verán cuál es. Pero en general, en líneas generales, es muy fácil encontrar los símbolos patrios. Yo creo que hay mucho orgullo de parte del mexicano por toda su identidad. Eso, la verdad es que me cae genial para crear estos videos, porque he ido a muchos países en donde hasta la bandera me ha costado conseguir. Sin ir muy lejos, el último gran viaje que hicimos a Japón, es muy difícil encontrar banderas de Japón en Japón. Solamente se encuentran en edificios gubernamentales, así que ya se podrán ustedes hacer una idea. Ahora nos dirigimos al zoológico porque allí hay precisamente algo muy importante para la cultura mexicana, ya verán. Ciertamente este parque es una verdadera maravilla, gigantesco, muy bonito estéticamente, ¿no? Y hemos llegado, esta es la entrada al zoológico, que por cierto es gratuito. Pero nosotros hemos venido a buscar un animal muy, pero que muy específico. Y me parece que está al otro lado del zoológico. Así que, bueno, vamos para allá. Wow, estoy sorprendido con las instalaciones. De verdad que esto está bellísimo. Yo me esperaba una cosa un poquito más desordenada y wow. Algo que me gustó mucho es que hay áreas de consumo de alimentos. Ustedes pueden comer por aquí. Pero una vez salen de esta zona ya no pueden comer más y no se puede entrar al zoológico con alimentos. Lo primero que vamos a ver es un animal muy importante para México que lamentablemente se encuentra en grave peligro de extinción y es el ajolote. Es una especie de salamandra que además es endémica de este país. Nos encontramos dentro del zoológico porque aquí hay un museo, el Museo del Ajolote. Y aquí les explican un poco cómo está categorizada la especie en función de su conservación. Entonces nos vamos a fijar en esto y vamos a buscar algunas variedades. Las que más nos interesan son estas, las que están en serio peligro de extinción para ver animales muy raros, ¿no? Y aquí tenemos a uno de los más espectaculares de todos y más raros. Este se llama ajolote de Xochimilco y ahí pueden verlo. Voy a hacerle zoom para que lo aprecien mejor. Fíjense, es espectacular y es grande. Más o menos tiene el tamaño de mi mano. Es muy grande. Miren qué animal más bonito. Este es probablemente uno de los animales más raros y más especiales de México. Esta variedad en particular viene de la cuenca del Valle de México y está en serio peligro de extinción. Solamente van a ver este animal aquí en México, no existe en ninguna otra parte del mundo. Eso es lo que quiere decir cuando una especie es endémica. Eso quiere decir que solamente la vas a encontrar en un lugar específico y es una verdadera suerte que podamos verlo. Aquí pueden ver la misma variedad pero de otro color, fíjense. Es el mismo rosa que vimos hace un momento.
Ya hemos llegado al recinto del Águila Real. Ella está un poco al fondo. Aquí tienen una pequeña foto de cómo luce. Voy a tratar de hacerle zoom para que la aprecien mejor, pero bueno, este es el ave nacional de México, es la que encontramos en el escudo. Entonces, a ver si podemos verla o apreciarla un poquito. Aquí pueden verla, tengo que hacerle zoom porque si no es imposible. Fíjense, ahí está. Ojalá ya pudiéramos ver un poquito más cerca, pero es imposible. Luce así, es un animal sumamente grande. Aquí la tienen, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, justo aquí. Les hago zoom de nuevo. Ahí está comiendo en este momento, fíjense. Ahí la podemos apreciar mejor. Bueno, ese es el ave nacional de este país, es la que encontramos en el escudo nacional. Fíjense, wow, qué bonita. Ahora nos encontramos en el Jardín Botánico. Aquí hay también algo muy importante para la cultura mexicana. Vamos a ver si lo conseguimos fácilmente. Esto que ven aquí es muy importante. Se trata de un nopal. Si ustedes ven el escudo mexicano, precisamente el águila que se encuentra allí está pues sostenida, se pone encima de este cactus. Vamos a intentar buscar algunos de los símbolos que se encuentran en la bandera y en el escudo, pero bueno, hemos tenido la suerte de encontrar este. Sin embargo, esto no es lo que vinimos a buscar. Vinimos por algo que es quizás igual de emblemático, vamos, y más colorido. Y bueno, justo hemos llegado a la zona, lamentablemente no están. Esto aquí dice, somos dalias, estamos durmiendo, por favor no nos pises. Resulta que la dalia es la flor nacional de México, pero en esta época ha habido mucha sequía y no han florecido. Entonces, bueno, vamos a ver si en los próximos días vemos alguna. Y si no, les pondré una imagen por aquí para que la puedan ver. Sin embargo, ya saben que la planta crece en un área como esta. De hecho, la dalia es alguna de estas plantas que pueden ver aquí. No sé exactamente cuál porque como no están florecidas, es imposible. Pero bueno, ya saben, la flor nacional de México, la dalia. Sigamos. Ahora, esa planta que ven a mis espaldas es muy importante para México y no sé cuánta gente lo sabrá, pero de allí se saca el tequila, se extrae el tequila. Así que, bueno, se llama maguey, es una planta fundamental para este país. Del proceso para elaborar el tequila, bueno, resumiéndolo muy rápido, es que cortan las pencas y queda como el corazón. Esa labor la hace el jimador, así le llaman a la persona que va cortando la penca. Y luego de ese corazón es lo que termina un proceso de cocción y ya luego el zumo que queda es lo que se lleva a fermentar y de ahí se extrae tanto tequila como mezcal y pulque. Todo el mundo conoce la bandera de México con sus colores característicos verde, blanco y rojo. Y eso lo vamos a estudiar en un momento porque hay mucha tela para cortar. Pero ¿alguna vez ustedes se preguntaron dónde nacieron los colores de esa bandera? ¿Cuándo fue la primera vez que se utilizó? Bueno, precisamente hemos venido al castillo de Chapultepec para averiguarlo y ahora se van a caer para atrás. Les voy a enseñar la primera o de las primeras banderas propias de México. Y no se parecen nada a la actual, así que vamos. Paréntesis, aquí podemos ver, bueno, de las mejores vistas de la ciudad. Pongo la cámara angular para que lo vean mejor. Fíjense que este es el bosque de Chapultepec y aquí se ve en toda su grandeza, es impresionante. Si les digo que el museo es increíble, me encantaría pararme en todos los sitios, pero vinimos a buscar una pieza en específico. Así que vamos a pasarlo rápido. Esta bandera es muy importante, es la primera bandera del Imperio Mexicano que data del año 1822. Pero quiero que noten un detalle muy importante. El águila está parada sobre el nopal, pero aquí no hay serpiente. La serpiente fue añadida posteriormente. En el águila original del escudo de México no existía la serpiente. Esta es la de verdad, es realmente un detallazo. Y aquí frente a Emiliano Zapata les enseño la bandera que le dio color a este país. Y se van a sorprender porque no es la bandera que ustedes esperaban. Esta es la bandera del ejército trigarante o la bandera trigarante. Esta bandera fue confeccionada en el año 1821 por Agustín de Iturbide. Él mismo dijo que fue el primer año de soberanía de este país. Y ya ven, pues es la primera vez que se utilizaron estos colores en la bandera de México. Como ya pudieron ver con la otra bandera que vimos anteriormente, era del año 1822, 1823. Así que aquí con esta bandera nació México. Cosa interesante, ¿verdad? Bueno, el nombre de trigarante obedece que era el ejército de las tres garantías. Entonces, por eso las tres garantías eran la religión, representada por el blanco, el verde, que representa la independencia, y el rojo, que significa unión. De ahí el por qué se llamaba ejército trigarante.
Yo vine buscando la bandera original trigarante, pero fue imposible. Nos estaban explicando que todo lo que es ropa, todo lo que es tela, no lo exponen mucho. Por eso en los museos, no solamente aquí, en todas partes del mundo, va a haber muy poca ropa y es que pierden color muy rápido. Entonces está en archivos y lamentablemente la original no la pudimos conseguir. Tuvimos suerte de que venden la banderita trigarante en la zona de souvenirs y yo me compré una y yo creo que ya tengo souvenir de México. Claro, cada mexicano que visite mi casa va a decir, ya, pero esa bandera de México no es de México. Bueno, pues sí, sí que es de México. Esta fue la primera bandera de la soberanía de México, así que ya lo saben. Me gustaría que dejaran en los comentarios si ustedes ya conocían esta bandera y si la habían visto, especialmente si son de aquí, de México. En uno de los laterales tenemos otra de las vistas de la ciudad y definitivamente es privilegiada. Miren esto. Aquí tenemos el Paseo de la Reforma, bueno, en su máximo esplendor, el ángel allí en todo el centro. Bellísimo el sitio, miren. Ahora, antes de irnos a nuestro siguiente destino, hay que recordar que el castillo de Chapultepec fue el único castillo de toda América Central y América del Norte en hospedar monarcas europeos. Aquí vivió, pues nada más y nada menos que Maximiliano de Habsburgo. Incluso aquí podemos ver el carruaje de Maximiliano. Miren esto. Hay que prestar atención a los detalles porque es el original del siglo XIX. Miren eso que... ¡Wow! Bellísimo. Y precisamente este es Maximiliano de Habsburgo. Ahora, ¿por qué Chapultepec? ¿Cuál es la etimología de ese nombre? Pues viene de una palabra del náhuatl. El náhuatl se caracteriza porque es una lengua que es compuesta, o sea, muchas palabras se componen de otras. Entonces es una combinación de chapu, chapulín, que es grillo, y tepec, que significa cerro. Entonces Chapultepec significa básicamente el cerro del grillo. El cerro del grillo. Incluso aquí tenemos una pequeña escultura que recuerda justamente a un chapulín, a un grillo. Y bueno, dice allí que es del año 1924, así que lleva su tiempo aquí. Entonces está muy bonito, impresionante el lugar y ya encontramos lo que teníamos que ver aquí. Exactamente. Podríamos fácilmente pasar un día o dos viendo todas las cosas. Si uno se pone con detenimiento a ver las cuestiones, pasas aquí fácilmente muchísimo tiempo, pero nosotros tenemos mucho que enseñarles, así que tendremos que abandonar el sitio y a nuestro siguiente destino. Sí, que es para allá, el ángel de la para el Independencia. ángel de Independencia, vamos por allá. Pero bueno, miren, nadie más mexicano que yo. Miren lo que voy a estar cargando conmigo todo el día. ¿Ah? Mira. Para que no digan. Ahora yo quisiera saber cuántos mexicanos son capaces de reconocer esta bandera y decirme, ah, eso es tal cosa. Estoy ahora en el Paseo de la Reforma y he visto esto de aquí. Bueno, terrible que se tengan que dañar los monumentos y el patrimonio histórico. En eso sí que estoy muy en desacuerdo, independientemente del símbolo que esté puesto allí. Así que eso es siempre cuestión de repudio. Porque miren qué belleza el Paseo de la Reforma, me encanta. Ahora estamos en pleno Paseo de la Reforma. Esto es un lugar icónico de México, pero quería pararme un momento para que vieran esa estatua allí, que seguro todos los mexicanos que viven aquí conocen. Sin embargo, conocen también la persona que está allí. A esa fuente se le conoce como la Fuente de Diana Cazadora. Ahora, ¿quién es esa persona que está allí? Bueno, eso es una diosa griega. Es la diosa Artemisa, que es la diosa de la caza. Tiene un equivalente romano que es precisamente Diana. Vamos ahora a seguir un poquito más hacia mi derecha porque está el monumento, por no decir más icónico, pero de los más icónicos de la Ciudad de México. Vamos. Pequeña curiosidad, estos son unos chihuahuas y es que el chihuahua es un perro mexicano. Sí les digo que el tráfico aquí está, bueno, monumental, de proporciones bíblicas, pero normal, es una zona muy concurrida, muy grande. Tengo que hacer una pequeña mención a lo bonito que tienen esto, de verdad que sí. Muy verde, muy bien organizado, extremadamente limpio, como lo pueden observar. Aquí no hay ni un papelito y además está muy bien ornamentado. Fíjense que hay incluso aquí, bueno, una magia de cello con las cuerdas rotas. Fíjense eso, qué cool. Bellísimo, bellísimo. Si van caminando por distintas calles de México, en este caso Reformas, como ya saben, van a encontrarse muchas veces esto. Y muchos pensarán que se trata de negligencia gubernamental y es que no. Resulta que México se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico y es una zona sísmica y esto es producto de nada más y nada menos que los temblores que se pueden presentar en este país muchas veces. Entonces, ya saben, eso es un dato importante a tener en cuenta si no quieren vivir o si quieren vivir o si se arriesgarían a vivir en un país sísmico como lo es México, porque fuera de México no se habla tanto de ese fenómeno natural, ¿no? Pero sí, México es un lugar bastante sísmico.
Lo que ven a mis espaldas es la glorieta del Ángel de la Independencia. Esto forma parte del Paseo de la Reforma. Es uno de los monumentos más importantes y más icónicos de México y precisamente celebra los 100 años de independencia de este país. Mide más o menos unos 36 metros, casi 40 metros. Y algo interesante es la figura que se encuentra en la parte más alta. Eso es una diosa, es la diosa Nike. Nike significa victoria en griego. De hecho, si ustedes viajan a algunas partes como Grecia o incluso Egipto y encuentran alguna estatua de Alejandro Magno, ustedes notarán que él tiene a esta diosa en una de sus manos. Es típico ver a Alejandro Magno, uno de los mayores conquistadores de la historia, con esta figura en su mano. ¿Por qué? Precisamente en representación de la victoria. Vaya imagen, ¿verdad? Increíble. Bueno, pero hay otras curiosidades relacionadas a este monumento y Alfredo aquí nos va a contar. Pues sí, cuando un equipo, ya sea una selección de México en fútbol o un triunfo de algún equipo local de aquí de la Ciudad de México, normalmente viene su fanaticada a celebrar aquí en el Ángel de la Independencia. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la Plaza Cibeles en Madrid. Y la otra curiosidad es que es una costumbre cultural que las quinceañeras vengan a tomarse una foto aquí en el Ángel de la Independencia. Yo creo que esa ha sido de mis curiosidades preferidas, ¿verdad? Está súper. Cosa importante a considerar, esto no solamente es un monumento muy bonito, es también un mausoleo. Podemos leer ahí la nación a los héroes de la independencia. Hay varios patriotas, digamos, enterrados aquí o sepultados aquí. Y bueno, chicos, acabamos de encontrarnos algo muy especial porque esta gente está en peligro de extinción. Se llaman organilleros y ellos están ahí pues dándole vueltas a la palanca y produciendo música con una especie de organeto. Es algo parecido al órgano antiguo que se tocaba en el Renacimiento. Tenemos suerte porque ya casi no se ven. Cuando estudiaba, me parece que el segundo año de la carrera, para los que no sepan, yo soy violinista profesional, yo estudié violín clásico y tuve que ir a una clase de órganos de iglesia y me pareció, yo no quería ir, pero me pareció súper interesante una vez que asistí y precisamente me mostraron un instrumento renacentista, un poco de la Edad Media, que era el organeto, o yo le llamaba el mini órgano, que era un órgano chiquitito. Les voy a poner un ejemplo por aquí y se parecía mucho a esto y ahora me dices tú que eso se llama organillo. Claro, porque es como un órgano de iglesia chiquitito que tú le vas dando vuelta y eso probablemente produce una corriente de aire que es lo que hace que soplen esos, en francés se dice tuyau, no sé cómo se dirá en castellano, esos tubitos, ¿no? Sí, es tubitos. Y producen el sonido, muy curioso. Muy curioso, instrumento excepcional, bastante raro y como dice Alfredo, en peligro de extinción. Exactamente, cada vez hay menos organilleros en la ciudad. Y bueno, chicos, ahora ven la avenida de los Insurgentes. Esta es la avenida más grande de la ciudad. Tiene una longitud de casi 30 kilómetros y recorre toda la ciudad de norte a sur. Es una de las avenidas más largas del mundo, muy probablemente la avenida más larga de todo México, porque además no hay una ciudad más grande que esta en el país. Imagínense, si ustedes se ponen en un extremo y empiezan a caminar hacia el otro, pues recorren la ciudad de cabo a rabo. Bueno, y por cierto, Alfredo, como les dije, es historiador. ¿Cuál es tu Instagram, Alfredo? Mi Instagram me pueden encontrar como Mundo PPT. Aquí lo van a tener abajito y lo pueden ir a seguir para allá. Y además, él hace unos cursos extraordinarios de historia, que bueno, también lo van a ver allí en su página de Instagram, ¿no? Todo en la misma página, ¿verdad? Sí, todo en la misma página. Miren, justamente aquí viene una homie con quinceañeras. Esto es lo que les estamos hablando antes. Miren. Nos encontramos ahora aquí frente al Estadio Azteca. Este es el estadio que es hogar de la Selección Nacional de Fútbol de México. ¿Cuál ha sido el mejor resultado de México en un mundial de fútbol? Bueno, los dos mejores resultados han sido en los mundiales de 1970 y 1986, ambos celebrados en México, que llegaron a cuartos de final. Cuartos de final, bueno, tenían como la maldición de España, que siempre era cuartos de final. Ya. Cosa muy interesante, este estadio va a romper un récord que no tiene ningún otro estadio del mundo. Todavía no, pero muy pronto. En 2 años. En 2 años, ¿qué va a ser? Va a ser por primera vez sede de 3 mundiales. Ceremonia inaugural de 3 mundiales de fútbol. Algo ¿El primero? Inédito. 1970, 1986 y 2026. Y 2026. 3 mundiales de fútbol, bueno, ya ven, un estadio increíble. Hay algo relacionado que ya no es tanto con el estadio, pero sí con los Juegos Olímpicos y el equipo olímpico de México, en un momento histórico que fue bastante polémico, vamos a decir. Podríamos decir que son los Juegos Olímpicos más polémicos que ha habido en la historia. Y estamos hablando de los Juegos Olímpicos de 1936, que tuvieron lugar en Berlín, en la Alemania, bueno, en la Alemania de
en la Alemania nazi. ¿Qué pasó? Hubo una confusión, y eso es una ironía de la historia muy extraña, hubo una confusión con el saludo nazista y los miembros del equipo olímpico de México. ¿Por qué? Cuando el Führer se encontraba en la tarima principal, los competidores tenían que pasar, desfilar por delante de él, y aquellos que se acogían más a la ideología fascista presentaban ese saludo que ustedes saben cómo es, con la mano extendida, que eso es más bien el saludo romano. Ahora bien, cuando el equipo mexicano pasa por enfrente del Führer, hacen el saludo, y todo el mundo pensó que los mexicanos simpatizaban con el nazismo, pero no es así. Los mexicanos portaban la bandera de México, y hay que entender cómo es el saludo de la bandera mexicana. Y aquí Alfredo, que además Alfredo ha vivido aquí 12 años, como ya mencionamos anteriormente, él es actualmente mexicano y sabe cómo se saluda la bandera. Entonces, ¿cómo es el saludo noble de la bandera mexicana, Alfredo? Se saluda así. Se saluda así. O así también, depende de la ocasión, pero normalmente antes incluso los equipos de México se ponían en la mano aquí en el pecho. Claro. Pero también hacen eran un saludo parecido. Incluso el equipo de fútbol de la UNAM, de los Pumas de la UNAM, cuando saludan al público, hacen este gesto también ante el público. Entonces, claro. Pero no tiene nada que ver No con tiene absolutamente nada que ver. En 1936 se malinterpretó. Curiosidad muy particular, muy extraña de los Juegos Olímpicos. Nos encontramos ahora en la zona de Coyoacán, más bien al sur del centro. Y aquí hay un sistema de transporte que es de lo más especial. Le llaman pecero, porque antiguamente costaba $1. Claro, hoy en día ya no cuesta $1 y están en vía de extinción, ¿no? Ya se ven menos. Aunque en la periferia de la ciudad sí que se pueden conseguir todavía. Sí veo. Allá viene uno. En lo que venga se los enseño, porque hay que estarlos cazando, ¿no? Y acabo de pararme aquí porque ustedes saben que soy fan del agua de coco, pero me la dieron en una presentación que no había visto en mi vida. Me la dieron en una bolsa. Bueno, a ver. Sí, bolsa. Esto es vida. Si ustedes no han probado esto, pruébenlo. Aquí lo podemos observar un poquito mejor. Fíjense que no es un camión, no es una camionetica como llaman en Venezuela, no es eso que también llaman allá carrito por puesto. Es un poquito más pequeño y son del año de Matusalén. Tú dijiste que aquí no dicen año de Matusalén, ¿cómo dicen? el año del caldo. El año del caldo. Aquí va ese pecero. Cool. Y ahora, chicos, nos encontramos en la plaza de Coyoacán. Y esto que ven a mis espaldas es el arco que nos da la bienvenida a este lugar. Justo enfrente de mí se encuentra la Fuente de los Coyotes. Y allí les voy a contar un poquito sobre por qué este lugar se llama así. Vamos. Y aquí pueden observar la fuente con los 2 coyotes. Y es que Coyoacán significa precisamente eso, el lugar de los coyotes. Coyoacán. Bueno. Ahora bien, normalmente en todas las plazas de cualquier país hay una estatua de algún prócer o de alguna figura importante, de algún artista, pero siempre está eso, algún busto o alguna estatua. Esto no ocurre aquí en México. Aquí en México, en todas las plazas existe un kiosco, que es lo que ven detrás de mí. ¿Qué se hacen estos kioscos? Que son estas estructuras, digamos que levantadas, y pueden ver que hacen un poco a altura. Ahora hay como una especie de muñecos o de figuras, pero allí se hacen eventos, se organizan fiestas, se pueden hacer muchas cosas, reuniones, entre otros. Así que si tú estás buscando que haya una estatua o un busto en una plaza, no vas a encontrar, pero sí vas a encontrar siempre un kiosco. Y ahora, chicos, les he traído a la Avenida de la República porque aquí se encuentra un monumento que es increíble y tienen que verlo. Les voy a contar un poquito lo que es antes de continuar. Y aquí pueden ver un monumento que te deja de verdad con la boca abierta. Se llama el Monumento a la Revolución. Es uno de los arcos del triunfo más grandes de todo el planeta. Tiene 67 metros de altura, o sea, enormísimo. Pero además es interesante saber que aquí están los restos de nada más y nada menos que Pancho Villa. O sea, también funciona como mausoleo. Hay que destacar que en un principio esto no fue ideado como arco del triunfo. Esto de hecho era parte de otra estructura en la imaginación, ¿no? Porque esto iba a ser la puerta del Palacio Legislativo. Se pueden imaginar el tamaño que iba a tener esta estructura de haberse completado si nada más esto era la puerta. Bueno, una cosa que es sin palabras, de verdad. Bueno, yo no sé si la cámara les muestra exactamente lo grande que es. Bueno, sí, porque pueden ver la comparativa con la gente. Esto es como el doble del Arco del Triunfo de París. Una cosa impresionantemente grande.
Pequeña nota, este edificio de aquí se llama El Moro y fue el primer rascacielos de México, uno de los primeros rascacielos de México. Hoy en día es sede de la Lotería Nacional. Y ahora, bueno, chicos, una pequeña mención a este edificio que se encuentra aquí a mi izquierda. Bueno, les muestro. Este edificio de aquí es la Casa de la Cienciología en México. Esto de la Cienciología es una especie de religión, culto, bastante extraño. Esto, fíjense que las ventanas están así, pero a pesar de todo sí que dice ahí Scientology México. Y bueno, ahora nos encontramos en la Alameda Central. Este parque tiene una particularidad increíble y es que es el más antiguo de México, pero no solo de México, también de toda América Latina. Esto se construyó por primera vez en el siglo XVI, por ahí por el año 1500 y tanto. Y la verdad es que está súper moderno, así que ya se imaginarán el montón de arreglos que ha sufrido a lo largo de los años. Vamos a explorarlo un poquito. Interesante cómo le dan mucha importancia a los dioses griegos o romanos. Aquí tenemos a Poseidón, por ejemplo. Impresionante esto, ¿eh? Mención pequeña al Palacio de Bellas Artes. Esto sería como el sueño de cualquier músico clásico, sería como la Ópera de París de México. Y justo enfrente se encuentra la Torre Latinoamericana, que además fue la torre más alta de toda Latinoamérica hasta más o menos los años 50, por ahí por los años 50. Pequeña curiosidad, se tomó como modelo al Empire State, así que bueno, por eso es que ven esta forma. Es más pequeño que el Empire State, por supuesto, pero igual una cosa interesantísima y además ha resistido todos los terremotos desde esa época. Y bueno, sean bienvenidos a uno de los sitios más icónicos de la ciudad. Este es el Zócalo de la Ciudad de México, una de las plazas más grandes del mundo. No es la más grande del mundo porque esa se encuentra en Pekín, es la plaza de Tiananmen. Y junto a esta, pues se encuentra la Catedral Metropolitana, que también es una de las más antiguas del mundo y sin duda alguna la más grande de todo México. Eso tienen que saber que fue construido sobre las ruinas de un antiguo templo mexica y además se utilizaron los materiales de las construcciones precolombinas que ya estaban aquí. Entonces, bueno, vamos a explorar, vamos a sacar un poquito para que lo vean mejor. Y bueno, chicos, aquí junto a la plaza, junto al Zócalo, nos encontramos con una estatua que lamentablemente ahora está toda tapada. Me estaba comentando Alfredo, que está sosteniendo la cámara en este momento, que en toda su vida aquí, más de 12 años, nunca le habían hecho una caricia a este monumento. Y justamente ahora que yo estoy viniendo y que les quería enseñar lo que era, pues le hicieron mantenimiento, pero está bien, mejor así a dejarlo a que se pierda con el tiempo. Entonces ya saben, la próxima vez que vengan, muy probablemente verán este monumento impecable. ¿Quién está aquí? Bueno, ¿se acuerdan el libro que vimos allá en el museo? Ese libro tan único, tan importante para México. Bueno, pues el escritor es este señor, Enrico Martínez, o Heinrich Martin en alemán. Dos cosas importantes a saber de este monumento. Primero, tienen las medidas de la época del metro y la yarda. No están especificadas, pero ustedes la pueden ver allí. Así que nosotros no la vamos a poder ver, pero ustedes cuando vengan sí que lo van a poder ver. Y segundo, es un punto muy importante, vamos a acercarnos un poquito, porque de aquí, y eso creo que no lo sabe casi nadie, de aquí nace el kilómetro cero de todas las carreteras de México. La mayoría de la gente piensa que el kilómetro cero empieza en el centro de la plaza, pero no es así. El kilómetro cero empieza aquí. Vamos a acercarnos para estar en el kilómetro cero. Mira, es que hasta le pusieron unos pinchos ahí arriba. Bueno, el kilómetro cero empieza justamente aquí en esta estatua, así que bueno, ya lo saben. Creo que podemos verlo un poquito a través de las telas negras, pero muy poca cosa. Lo que sí no logré descifrar en ninguna parte es por qué razón decidieron que este punto fuera el inicio, que este punto fuera el kilómetro cero y no en la plaza. Si ustedes saben la respuesta, yo no tengo ni la más remota idea, me lo dejan aquí por favor en los comentarios. Ahora vamos a entrar para ver un par de cosas interesantes aquí adentro. Wow, miren esto. Ahora bien, chicos, en esta parte hay algo que poca gente sabe y es que está enterrado uno de los próceres más importantes de la historia de México. Quiero que lo vean aquí. Les voy a pasar la cámara un poquito para que lo aprecien. Ahí voy a hacer zoom para que lo vean un poquito mejor, fíjense. Esos son los restos de nada más y nada menos que Agustín de Iturbide. Fíjense, pasa casi desapercibido. Es, por cierto, la capilla de San Felipe de Jesús. Así que si vienen a la catedral, ya saben dónde buscar. Quiero que se fijen un poco en cómo esta calle está cuesta abajo, ¿no? Eso es porque esto está construido sobre un terreno arcilloso y cada año se hunde un poco, ¿no? Aquí incluso podemos notar cómo la catedral está yéndose hacia la izquierda y el templo está hacia la derecha. Voy a hacer un poco de zoom para que lo aprecien. Allí, fíjense, no sé si lo podrán notar,
con la cámara, pero en la vida real sé que se ve muy bien. Comparen, por ejemplo, esta línea recta y esta línea recta. Ahí lo pueden apreciar mucho mejor. Como la izquierda está inclinada hacia la izquierda, la derecha hacia la derecha. Una característica que tienen las construcciones en la época de aquí en el Virreinato de la Nueva España, y es un canon que casi es obligatorio en todas las ciudades de Hispanoamérica, es el hecho de que el remate de una calle al fondo siempre tiene que haber una iglesia. Y aquí podemos justamente apreciarlo al fondo, como el remate de esta calle se ve una iglesia. Igual si nosotros estamos desde la otra calle para acá, el remate sería la Catedral Metropolitana. Entonces siempre eso lo vamos a observar en muchos pueblos y ciudades que se hicieron en la Nueva España, y probablemente es algo que se repita, como había dicho, en toda Hispanoamérica, que en los centros de las ciudades vamos a ver como al fondo de una calle, siempre al fondo hay una iglesia. Y junto a la catedral encontrarán este sitio arqueológico. Eran dos pirámides gemelas. Estamos hablando del centro más importante de Tenochtitlán en su momento, por supuesto. Y aquí tengo que hacer una pequeña parada porque estoy frente a un lugar muy importante también para la historia de México. Aquí en el año 1532 se imprimió el primer libro de América. No el primer libro científico, como dijimos, como el que vimos anteriormente, sino el primer libro de América. Se imprimió el especialista, digamos el impresor, el encargado era Juan Pablos. Y bueno, pues esta era la casa. Fíjense que es hoy en día sede de la Universidad Autónoma Metropolitana. Y creo que podemos entrar, así que a ver qué nos encontramos dentro. No tengo ni idea. No creo que nos encontremos ninguna imprenta allí. Vamos a ver. Justo vamos a entrar y aquí nos dicen que hay que pedir permiso a Quetzalcóatl para entrar. Así que ojalá nos dé permiso. Ahí está la serpiente emplumada y vamos para allá. Si ustedes no sabían cómo se hacían los libros en aquel entonces, pues era así, no había impresoras como hoy, menos a láser, sino que tú tenías que poner las letras en orden, todo como de forma espejo, y luego aplanarlos, apretarlos bien con tinta, y así se tenía que hacer. Y era página por página, era un trabajo muy arduo, y por eso también los libros eran muy, pero que muy caros. Pero bueno, esto es una réplica, el original lamentablemente no sobrevivió hasta nuestros días. Y a medida que nos vamos pues acercando a lo que buscamos y la cosa se va poniendo cada vez más informal, esto parece un poco el centro de Caracas, bueno, lo que yo recuerdo, ¿no? Acabo de ver aquí una curiosidad, este es el órgano gubernamental más extraño que había visto, Oficina contra la Fauna Nociva, bueno, que serán ratas, pulgas, piojos. Bueno chicos, lamentablemente el lugar estaba cerrado, tampoco pude grabar mucho porque era una zona, como vieron, un poquito álgida, había muchísima gente alrededor y para evitar cualquier contratiempo decidimos ver si estaba abierto lo que fuimos a buscar, no lo estaba, intentaré encontrar lo que quería enseñarles en otra parte, creo que se puede, pero hay que, bueno, indagar un poquito más. Mientras tanto, a ver si echamos una paradita para comer. Bueno, comimos ahí en una franquicia, una hamburguesa, nada memorable, pero me estás comentando algo que utilizan aquí en México cuando estás aletargado después de comer. Sí, exactamente, aquí le dicen mal del puerco, después esa sensación que te da de pereza, después de que comes, entonces aquí comúnmente se denomina así, mal del puerco. Bueno, ahorita no podemos tener mucho mal del puerco porque todavía nos queda un montón de cosas por ver, un montón de cosas por hacer. ¡Seguimos! Claro, hay que seguirle. Alfredo, a ver, ¿qué más? ¿Qué cosa tenemos que ir a visitar? Bueno, ya lo van a ver. Pequeña cosa interesante, aquí hay una calle de Bolívar, miren eso. La calle de Bolívar luce así. Estamos ahora en el restaurante La Ópera. Estamos muy cerquita del centro y aquí yo me pedí un tequila Don Julio 70. Pero no he venido aquí para tomar tequila. He venido para enseñarles este lugar porque aquí el propio Pancho Villa entró a caballo por esta misma puerta que está justo enfrente de mí. Y al sentarse en una de las mesas, o presuntamente al sentarse en una de las mesas, echa un balazo al techo. Lo interesante es que el agujero del balazo todavía hoy se conserva y se puede ver. Y en un momento se lo voy a enseñar. Pero primero, salud. Está fuerte. Ahora bien, no hay mucha certeza de por qué disparó. Nos contaron aquí que se presume él se sentó en esta mesa que está por acá y la gente está hablando demasiado, había demasiado ruido. Y entonces él dijo, pues cállense pinches mexicanos, y ¡pah! Disparó al techo. Y eso fue el agujero, que de hecho ya lo pueden ver aquí, es ese puntito negro que se aprecia allá. Pero en un momento me voy a levantar y se los voy a enseñar un poquito más de cerca. Alfredo, ¿qué me estabas contando? Que este tequila costó muy caro. Sí, pues un Don Julio 70 es de lo más alto, de más alto nivel de los tequilas aquí en México. De hecho, su color cristalino implica, bueno, todo ese proceso de añejamiento y de filtrado que tiene el proceso de elaboración del tequila hasta que queda transparente. Normalmente, si te fijas o te has fijado, los tequilas que hemos tomado son de color como ámbar, es el color como tradicional. Entonces, para llegar a este cristalino requiere de cierto proceso y eso
por eso su valor. Y bueno, hay que disfrutarlo porque este chupito de aquí costó más de $10. O sea, bueno, está bueno. Pero me quemó el esófago. Bueno, chicos, ahí pueden observar el agujero de la bala que no lo han pintado, lo han mantenido tal cual lo dejó Pancho Villa. Si lo ven así no se aprecia demasiado, pero bueno, tremenda curiosidad de un restaurante que está en el centro de México. Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir, que muchas veces me he escuchado de amor. Esas palabras que me llenan de dolor. Bueno, chicos, nos agarró la lluvia y es que hemos venido a México en época de monzón, pero eso no va a detenernos, ¿verdad? Bueno, nada, ahora les vengo a enseñar un reloj, pero no es cualquier reloj. De hecho, hay ciertos relojes en esta ciudad que son muy especiales y que pueden pasar desapercibidos. Este reloj que van a ver tiene relación más bien con el mundo islámico. ¿Qué es? Les enseño. Presten atención a este reloj que se encuentra detrás de mí. En 1910, México celebró sus 100 años de independencia. Por eso, el Imperio Otomano, y oigan bien, el Imperio Otomano entregó como regalo este reloj único a la ciudad. Ahora bien, tienen que recordar que el Imperio Otomano vivió hasta 1918, cuando se acaba la Primera Guerra Mundial. Luego, en el año 2010, Líbano y Turquía pues dieron fondos para renovarlo. Este reloj fue un obsequio de distintos países como Irak, Siria, Turquía, Líbano, en agradecimiento a México por la acogida de los inmigrantes que venían de Oriente Medio, de esos países de allá. Entonces, bueno, ya ven que tiene distintos detalles. Los números están en árabe. Hay incluso una escritura árabe. Si se fijan, en el centro hay una media luna y en la parte más alta está el cedro del Líbano. En el centro está el escudo de México y a la derecha está la media luna de la bandera de Turquía y también de la bandera de Túnez, si se fijan. Esto es una curiosidad súper interesante que la gente pasa por aquí y no tiene mucha idea de lo que es. Quiero que se fijen que cada lado del reloj tiene un país. Este es el cedro del Líbano. Por aquí en el centro del reloj se ve la media luna de Turquía. Bueno, del otro lado también es Turquía. Y aquí es otra vez Líbano. Yo pensaba que aquí íbamos a encontrar el águila mexicana, el águila real. Fíjense que los mosaicos son bellísimos. Y bueno, aquí tienen el reloj turco de la Ciudad de México. Fíjense ahí, la colonia otomana a México, septiembre de 1910. Así que esto ya no lo va a regalar ningún imperio otomano porque ya ese imperio no existe. Y bueno, aquí hemos encontrado unas dalias, son artificiales, pero por lo menos así se hacen una idea de cómo es la flor nacional de México. Esta es de color naranja, esta de aquí es de color rosa. Miren qué bonita. Bueno, pues me gustó. ¿Qué te parece, Alfredo? Una flor muy bonita, ¿verdad? Sí, no la conocía yo. ¿Viste? Y bueno, chicos, ahora estamos en un lugar muy especial que no sé si le habrán hecho mucho caso los mexicanos que han pasado por aquí y para todos aquellos que no viven en México. Pues esta es la iglesia más pequeña de todo el país. Se llama Capilla del Señor de la Humildad y esto es todo lo que hay. Es una mini capillita. Vamos a ver si podemos entrar un poquito para que la vean por dentro. Y aquí se celebran misas y todo. Es increíble, es muy pequeñita. Porque esto es todo, fíjense. Esto es absolutamente todo lo que hay. Y bueno, nada, una entradita chiquitita. Qué bonita. Y bueno, chicos, esto es todo. Fíjense que ahí está absolutamente lo necesario para hacer una misa. Allí se pone el cura en la parte del fondo. Está bastante interesante. Mira esto. Un pequeño detalle aquí, dice acotación 10 metros. No sé exactamente qué quiere decir, no sé si tal vez era a la altura del lago, donde podía llegar al lago, ni idea. Pero está bellísima, muy pequeña. Que miren, esto es todo lo que hay. Algo curioso de la Ciudad de México es que hay calles que son específicas para comprar cosas. Hay calles para comprar instrumentos musicales, hay calles para comprar comida, hay calles para comprar artículos, por ejemplo, o antigüedades. ¿De qué creen ustedes que es esta calle en donde me encuentro ahora? Obviamente, esta es una calle en donde venden lámparas. El que quiere venir a comprar lámparas, viene para acá. Exactamente. Siempre, ¿no? Sí. Y bueno, ya que estamos por aquí, les voy a mostrar el barrio chino de Ciudad de México. Tiene una curiosidad bastante interesante. Aquí hemos llegado, este es el barrio chino. Miren que sí que es bastante chino. Se parece, en efecto, a ciertas zonas de China que ya yo he visitado. Vamos a ver qué nos encontramos por aquí. Y es que bueno, campeones, este es uno de los barrios chinos más pequeños del mundo. No puedo decir que es el más pequeño del mundo, pero es de los más pequeños del mundo. Vamos a ver qué nos conseguimos por aquí en 2-3 minutos. Bueno, sí que hay tiendas variopintas de todos los colores con un montón de productos, pero sí también tengo que decir que muchos son mexicanos que están vendiendo sus cosas, ¿no? Y bueno, miren, aquí tenemos el gatito de la suerte. ¿Sabes que ese es un símbolo japonés? Y bueno, eso era todo, lo dejamos justo aquí, pero era un barrio chino sin muchos chinos, la verdad es que eran todos mexicanos que vendían artículos chinos. Interesante.
Aquí de hecho podemos ver la puerta, pero es curioso porque la puerta del barrio chino es esta y el barrio chino en realidad está por aquí. Bueno. Sin embargo, pues yo en chino no sé absolutamente nada, así que si alguien de la audiencia puede decirnos qué dice aquí, pues por favor me lo dejan en los comentarios. Y aquí nos encontramos con otro reloj. Hay dos relojes, bueno, quizás hay más, pero estos son los dos que más llaman la atención. ¿Por qué? Porque el primero que vimos era otomano o libanés. Este de aquí, sin embargo, es chino. Lo financiaron los chinos que vivían aquí en México en el año 1921. Y bueno, pues allí podemos leer la colonia china a México del primer centenario de la consumación de su independencia. Allá arriba, en los números, dice La Esmeralda, México. No sé por qué dirá La Esmeralda, la verdad es que estuve buscando y no sé qué relación tendrá La Esmeralda con este reloj. Ahora, hay que mencionar que a pesar de que los otomanos, los libaneses, los iraquíes, los sirios tuvieron mayor aceptación aquí en México, no fue el mismo caso de los chinos. De hecho, hubo una masacre en 1911, conocida como la masacre de Torreón, en donde, bueno, dicho en caraqueño, se ventilaron a toda esa gente. Entonces, ya ven que, bueno, hay cierta historia interesante, pero para los que pasen por aquí, pues ya saben que hay un reloj chino en México. Y bueno, lamentablemente lo han vandalizado un poco. Presos Libres ya dice, esto no tengo ni idea de qué significará, y que bueno, yo sí puedo darle un consejo a los mexicanos, que por favor no hagan estas cosas porque no es necesario, hay otras formas de protestar. Ok, y también podemos encontrar un vínculo entre los dos relojes que hemos visitado el día de hoy, porque el reloj otomano fue erigido en 1910 para celebrar el centenario del inicio de la lucha independentista en México, que fue iniciada por el grito de Dolores de Miguel Hidalgo y Costilla. En cambio este reloj chino fue un homenaje al centenario de la consumación de la independencia, que fue en 1821, y por eso este reloj fue erigido en 1921, cuando 1821 se consumó la independencia por Agustín de Iturbide. Pequeña mención aquí a este edificio. Este edificio se llama el edificio Gaona, y ustedes, si pasan por aquí, bueno, no notarán nada en especial, salvo por supuesto su arquitectura un poquito. Pero allá en la parte alta sí que hay una cosa que me llamó la atención, les muestro. No sé si lo podrán apreciar, pero dice aquí, fíjense, México con J. Y allí podemos ver el águila real, no sé si tiene la serpiente, creo que sí tiene la serpiente. Pero bueno, México con J. ¿Qué opinan ustedes de eso de México con J? Existen en México muchos símbolos patrios importantes, pero los más son el himno, la bandera, el escudo. Sin embargo, hay otro símbolo que casi ningún mexicano conoce y se encuentra justo en este lugar, en un museo que tiene muy pocos visitantes, se llama el Museo de las Intervenciones. Y aquí les voy a enseñar el símbolo patrio menos conocido en México. Y aquí lo tenemos, campeones. Esto es la alegoría a la patria mexicana. Como les dije, tenemos el escudo, la bandera, el himno, y pocos conocen que existe este símbolo patrio, la alegoría a la patria. Ustedes ven aquí algo que parece muy simple, pero vamos a meternos de lleno en los detalles para que lo entiendan. Ahora bien, esta alegoría está repleta de detalles masónicos. Ahora les voy a enseñar qué. Fíjense que en estos símbolos podemos encontrar, por ejemplo, este gorro frigio, que es herencia de los franceses. Y aquí abajo podemos encontrar, por ejemplo, la escuadra, el compás, la plomada, el nivel. Hay muchas cosas, ¿no? El libro, por ejemplo. Ahora quiero que noten cómo en la parte inferior se representa de una manera muy inteligente las bellas artes, la literatura, la pintura y la arquitectura, ¿no? Miren qué maravilla. Ya ustedes saben además que un símbolo masón es la escuadra que se ve allí y el compás. ¿Ven? Ahora bien, la escuadra representa la rectitud y la perfección, y el compás, este que está aquí abajito, representa pues los límites, de manera que los dos simbolizan libertad y deber. Asimismo, el mallete, busquen en el diccionario lo que es la voluntad de la disciplina, y el cincel que podemos apreciar aquí escondidito, ese es el cincel. El cincel simboliza la inteligencia en acción, y juntos pues la fuerza y el discernimiento, ¿no? Es una maravilla, miren eso, wow. Y este que ven aquí es un capitel corintio, que además es el más elaborado. Ya saben que hay dórico, jónico y el corintio en su totalidad. Lo pueden ver aquí, bueno, me han reflejado ahí. Esta es la alegoría a la patria, el símbolo nacional patrio que menos se conoce.
Al salir del Museo de las Intervenciones se encuentran pues con estas paredes llenas de balazos, pero estos balazos no son modernos, estos son del siglo XIX, son del año 1847 cuando los norteamericanos, bueno, cuando los estadounidenses invadieron la Ciudad de México. Algo interesante es que aquí pelearon los irlandeses, que en un principio vinieron para apoyar a los americanos y cuando vieron las injusticias se dieron la vuelta, cambiaron de bando y pelearon del lado de los mexicanos. Eran más o menos 1500 soldados entre irlandeses y mexicanos y había también algunos alemanes en contra de más o menos 6000 estadounidenses y por supuesto, aunque resistieron bastante bien, terminaron cediendo el lugar. Y estos agujeros de aquí quedan todavía hoy como recuerdo de lo que sucedió en aquella fecha. Impresionante. Imagínense, retrocedan un momento en el tiempo y imagínense cómo habrá sido la plomamentazón aquel día. Y ahora, chicos, para nuestro siguiente destino les he traído a un sitio precioso. Y antes de spoilearle y decirles lo que es, quiero que lo vean porque es bellísimo. Si ustedes son mexicanos, quiero que me dejen en los comentarios en dónde me encuentro. Miren nada más qué lugar más bonito. Hay un jardín súper bello con flores, todo arregladito. Es cierto que hoy no tenemos el mejor día porque vaya probablemente a llover en algunos minutos, pero bueno, igual quería que vieran este sitio impresionante. Y ahora, en un momento, les voy a decir qué es lo que es y qué hay aquí. Y bueno, chicos, estamos ahora en la Fonoteca Nacional. Aquí tienen grabaciones de algunos de los personajes históricos más importantes de la historia de México. El que quiero que escuchen es el de Porfirio Díaz. Es la única grabación existente que hay de esta persona. Es del año 1909 y se escucha así. Contestación que el señor general Porfirio Díaz, presidente de la República Mexicana, da una carta del señor Tomás A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. Vieron que esta grabación era para Thomas Edison, o sea, el inventor de la bombilla. O sea que, Fonógrafo. Sí, del fonógrafo, sí. O sea, el tipo lo conocía. Una curiosidad increíble que van a encontrar únicamente en la Fonoteca aquí Nacional de México. Pequeña nota importante, en esta casa vivió al final de sus días el gran poeta Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Ya saben que murió aquí el 19 de abril de 1998. Para los mexicanos estoy seguro que no se esperaban escuchar la voz del propio Porfirio Díaz. Para los que no son mexicanos, les recomiendo una búsqueda rápida porque es un personaje del que vale la pena saber. Ahora nosotros nos dirigimos a otro punto muy importante que es bastante único en América y bueno, ya verán. Estamos ahora en la Avenida de los Insurgentes y tenemos que girar hacia la izquierda. Tenemos que llegar a esta librería súper bonita, se llama Cafebrería, El Péndulo, y seguimos por aquí. Y aquí finalmente hemos llegado. Observen esto, ya les voy a explicar.
les he traído a la Capilla Gótica de Ciudad de México. Ahora bien, esta parte de aquí no es la Capilla Gótica. Ahora les voy a explicar un poquito mejor, pero también tienen que entender la importancia de este lugar. Y es que si vieron mi video de Miami, habrán visto un lugar que es más o menos parecido. Si el de Miami fue el rompecabezas más grande de la historia, este es de seguro el segundo. ¿Por qué? Porque absolutamente todo lo que están viendo fue traído pieza por pieza. Esto no lo construyeron un montón de arquitectos que se pusieron de acuerdo aquí. No, esto lo trajeron primero de España a Estados Unidos y de Estados Unidos lo trajeron para acá, para México, y esto venía en caja. Entonces una persona se tuvo que poner no solo a construir, sino antes de eso a restaurar. Ahora, esto que ven aquí es un claustro estilo románico, ¿no? Esto que ven aquí, toda esta fachada, todo este despliegue arquitectónico es del siglo XII, o sea, del año 1100. Esto tiene casi 1000 años. Son piedras medievales en el centro de la Ciudad de México que fueron traídos aquí y que existían desde antes de Colón. Imagínense ustedes. En el interior está la Capilla Gótica, que lamentablemente hoy no vamos a poder ver porque está todo cerrado y esto parece ser medio privado, no sé. Ahora hay que saber que en toda América existen solo 2 construcciones hechas con piedras medievales. La primera, la que vieron en el video de Miami, y la segunda es precisamente esta que ven aquí. Así que una cuestión que no encuentran en ninguna parte, en ningún otro lado del continente, salvo en Miami, como ya dijimos. Si no han visto el video de Miami, lo van a encontrar aquí en la descripción o quizás les aparezca por aquí arribita. Miren, justamente abrieron y creo que podemos ver. Miren esto. Chicos, yo quiero que vean esto. Esta es la Capilla Gótica y fíjense en el techo. Esto se llama artesonado. Es pura madera, impresionante, huele antiguo. Esto es como estar en un castillo español o francés del siglo XI, XII en el centro de México. Miren las pinturas. No te puedo creer. Impresionante esto. No sé qué irán a celebrar aquí, pero vaya deleite el que venga a escuchar un concierto en este lugar. Les digo, chicos, que en lo que atravesé la puerta sentí que estaba en Europa. Es el único lugar de América en donde he sentido eso. Impresionante. Si ustedes quieren sentir cómo es entrar en un lugar, en un castillo europeo de la Edad Media, es exactamente así. Impresionante. Les digo que de todos los lugares que he visto en México, este es uno de mis favoritos, sin lugar a dudas. Espero que si tienen la oportunidad de venir a verlo, vengan. Y además es gratis. Ahora vamos a un lugar también que bate un récord mundial. Pero antes le voy a hacer una pregunta a todos los mexicanos. Bueno, no solo a los mexicanos, a todos los que están en la audiencia. Pero estoy seguro de que muchos se van a equivocar. Y es que quiero que me digan cuál es el nombre de este país. ¿Cómo se quedan si les digo que este país no se llama México? No, el nombre de verdad de este país es Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. De forma que si ustedes quieren ser bastante técnicos a la hora de nombrar a este país, no pueden decir que este es México, no, son los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, bueno, pues todavía nos queda un ratito porque nos dirigimos a una zona que se llama... Vamos a ir a la colonia Nápoles. La colonia Nápoles, vamos para allá. Y bueno, hemos hecho un buen recorrido para llegar a esta zona que yo sé no es muy visitada si tú no tienes la expresa intención de ver lo que les voy a enseñar, que se encuentra justo aquí. Los mexicanos, bueno, aquí, ya ven qué grande es esto. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué tipo de estadio? Bueno, ya les voy a explicar. Y bueno, chicos, sean bienvenidos a la Plaza de Toros de la Ciudad de México. Independientemente de si ustedes están de acuerdo o no con la tauromaquia, les tenía que traer a este lugar porque se trata de la Plaza de Toros, escuchen bien, más grande del mundo. En España no hay plazas de toros tan grandes como estas. Y sepan que la tauromaquia se practica no solamente en España, no solamente en México, en Venezuela incluso sí que había plaza de toros. No sé si hoy en día funcionará. La gente que vive por la zona me lo puede dejar aquí en los comentarios. También incluso en países como Francia hay toreros y es una práctica que pues se remonta a siglos. Así que bueno, como les dije antes, preferiría que no entremos en discusión a favor o en contra en los comentarios, sino que por el contrario quería presentarles este lugar que es, bueno, tiene unas dimensiones gigantescas. Yo no sé si la cámara le hace justicia y además que ahorita me están viendo con el objetivo angular, pero es gigantesca. Yo he estado en varias plazas de toros en España de lado afuera, son por lo menos un cuarto del tamaño de esta. Es enorme, enorme. Cuando la vi de lejos dije no puede ser, pensaba que era un estadio de béisbol. Increíble. Vamos a acercarnos un poquito. Y bueno, chicos, yo desconozco mucho del mundo de los toros. Yo me imagino que estos son toreros famosos. Carlos Arruza, por allá podemos leer otro. Déjame ver si soy capaz de enfocarlo desde este ángulo. Es allí Juan Belmonte. Si ustedes conocen un poco sobre toros, pues me dejan aquí algunos nombres famosos para que podamos instruirnos un poco. Ahora, entrar es imposible, pero bueno, ahí podemos ver un poquito de cómo es el redondel.
Ahora, algo que poco se sabe es que aquí, en esta plaza de toros, se batió un récord mundial, pero no un récord de toros, un récord de tenis. El partido con mayor asistencia de la historia fue aquí. Tuvo una asistencia de más de 42.000 personas y el juego lo disputaron dos tenistas muy famosos, uno de los más famosos del mundo, Federer, y otro es Zverev, un alemán. Entonces, bueno, en ese momento asistieron más de 42.000 personas, pero este lugar, esta arena, es capaz de albergar hasta 50.000 personas. Así que háganse una idea de las proporciones. Que mira, llevo un rato caminando y todavía no se acaba. Es gigantesca esta plaza de toros. Y ahora, chicos, nos encontramos en otra parte del estado de Puebla. Este es el pueblo mágico de Atlixco, en donde, según los locales, tienen el mejor clima de todo México. Aquí nos vamos a sentar y hablar de otro de los símbolos patrios de este país. Ok, aquí tengo la bandera mexicana, una bandera pequeñita. Vamos a hablar un poco sobre esto. Es muy importante saber que hasta el año 1968 esta bandera no fue la oficial del país. Era casi idéntica, pero no tenía el escudo nacional en el medio. ¿Por qué se decidió cambiar? Bueno, se piensa que es por los Juegos Olímpicos. En 1968 la capital de México fue sede de los Juegos Olímpicos y esta bandera se confundía con la bandera de Italia. Decían que era exactamente igual, pero lo cierto es que sí hay ciertas diferencias porque la bandera italiana es un pelín más ancha en la parte, bueno, pues de arriba y de abajo. Ahora bien, los colores, yo quisiera que ustedes los mexicanos me escriban aquí abajo qué significan los colores. Bueno, lo cierto es que no hay nada por ley en cuanto al significado oficial de los colores. Se creen más o menos dos versiones, hay distintas, pero más o menos dos versiones. Entonces tenemos que volver a la bandera trigarante que habíamos visto antes, porque el blanco simboliza la religión, el rojo la unión y el verde la independencia. Sin embargo, hay creencias que presuponen un significado distinto. Ahora, a mediados del siglo XIX, debido a la secularización del país, se atribuyó un significado distinto. Y es la esperanza para el verde, la unidad para el blanco y, como en casi todos los países, la sangre derramada de los héroes que representa el color rojo. Y bueno, en el centro tenemos el famosísimo escudo nacional. Este escudo nacional existe como tal desde 1916, porque antes el águila no tenía la serpiente. De hecho, se dice por ahí que para el dibujante fue más fácil colocar una cascabel porque las serpientes acuáticas ya se habían extinguido en el lago. Entonces era como una serpiente común en la zona y pues fue la que hizo. Ella está parada sobre la pata izquierda y está despedazando la serpiente con la pata derecha. Y además, fíjense que tiene muchísimas plantas y un par de animales. Eso hace que sea uno de los escudos nacionales con más flora y fauna del mundo. Cosa interesante, la bandera y los símbolos de México. Y ahora, chicos, hemos regresado al centro de Puebla, porque aquí me está esperando una amiga que estudió conmigo hace muchísimos años en Suiza. Ya toca el violonchelo y bueno, aquí les tengo una sorpresa porque vamos a interpretar para ustedes nada más y nada menos que el himno nacional de México. Como les dije, estamos explorando, estamos investigando todos los símbolos patrios de este país y el himno no podía ser la excepción. Ok, vamos a tocar el himno nacional de México. Me voy a sentar aquí, estoy un poquito más bajito que tú, pero bueno. Dale, pues yo nunca lo tocaba, lo leí ahorita por primera vez. Vamos a ver, ¿listo? Va. Ok. Lo dejamos hasta ahí para no hacerlo más largo. Y ahora en lo que parece un bosque, y les digo, nos encontramos todavía en Ciudad de México. En este lugar estamos caminando sobre lava, pero lo interesante es lo que vamos a ver allá, al final del camino. Y bueno, no sé si lo conocerán los mexicanos y los que no, se van a quedar otra vez con la boca abierta. Vamos para allá. Y bueno, este es suelo volcánico porque hizo erupción aquel volcán que ven allá. Imagínense lo lejos que están, les pongo el objetivo angular para que lo aprecien mejor. Miren lo lejos que se encuentra y aún así llegó hasta aquí. Ok, y ahorita que estamos, justo como acaba de nombrar Ramón, que estamos sobre suelo volcánico, se puede apreciar aquí en esta roca, vean cómo el movimiento del fluido, cómo fluyó la lava en esta dirección hacia adelante y así se quedó con las marcas y se logra apreciar cómo quedó petrificada allí. Y bueno, campeones, hemos finalmente llegado. Aquí lo podemos apreciar un poco, pero subiremos hasta allá para que lo puedan ver mejor.
Y bueno, chicos, nos agarró la lluvia, pero no podíamos dejar de mostrarles este lugar. Ahora, ojo con esto. Esta construcción no fue hecha por las mismas personas. De hecho, se dice que los que construyeron esto fueron los predecesores, fueron de los primeros pueblos de esta región del mundo, los Tuicuilcos. Pero ¿qué pasa? Esto fue abandonado por la explosión del volcán. Entonces, prácticamente todo lo que se sabe de esto es básicamente lo que ven, porque debajo lo que hay es tierra volcánica y nadie se ha podido poner a excavar y ver qué artefactos o qué objetos o qué cosas son las que esconde este sitio. Por esa razón conocemos poco, por no decir nada, de esta civilización. Es un gran misterio porque no los conocemos, no tenemos casi ninguna evidencia sobre ellos más que esta pirámide y poco más. Asimismo, hay que decir que si nos ponemos muy exquisitos, esto no es una pirámide, es más bien como un cono porque es circular. Aquí apreciamos ya la base, nos encontramos en la punta, en la parte más alta, pero vamos a bajar ahora para que la puedan apreciar un poco por sus alrededores. Ya ven que es muy interesante. A ver qué conseguimos, ven. Hace un momento estábamos allí, bajamos ahora por esta parte, ya pueden apreciar un poquito más la forma, ¿no? Como si fuese un abajadero. Vamos a ir y rodear por el lado izquierdo o el lado derecho. Uy, perdón, casi me caigo. Cuidado. Un poquito por el lado izquierdo, a ver qué conseguimos. Entonces esta es la subida principal, bajamos por ahí, vamos a meternos por acá porque creo que se aprecia mejor. Y en este punto ya podemos hacernos una idea de cómo era esto originalmente. Por supuesto, no ha tenido tanto mantenimiento en estos tiempos. Tampoco es que sea muy inteligente hacerlo porque está lloviendo demasiado y está todo verde, como pueden apreciar. Entonces, si se le hace mantenimiento, volvería todo a crecer en cuestión de nada, pero nos podemos hacer una idea. Ahora, en realidad, esto no podríamos decir que es una pirámide, tampoco es un cono, como dijimos. Esto es un basamento circular. Nuevamente, como habíamos dicho, en Teotihuacán tiene niveles, es como una escalera, ¿no? Por eso es que no es una pirámide como tal, porque si no, sus bordes son lisos. Aquí es el punto exacto. Esto ya está bastante más abajo. No sé si pueden apreciar el fondo en este ángulo, quizás. Fíjense, aquí está el fondo. Y, wow. Oye, mucho más grande de lo que yo creía. Entonces, si se fijan, aquí se ve el fondo. Miren lo profundo que es. Esto era el nivel original del suelo y en la actualidad nos encontramos aquí arriba. Esto no es que se enterró la pirámide, sino que bueno, la lava cuando hizo erupción el volcán pues llegó hasta aquí arriba, pero este no era el suelo original. Y vengan que está la vegetación original. Si ustedes quieren saber cómo lucía el Valle de México hace 2000 años, pues aquí tienen un ejemplo. Así que aquí nos transportamos bastante bien al pasado. Ahora, hay que entender que los aztecas no hicieron esto. Esto se remonta 1400 años antes de los aztecas, antes de los mexicas. Así que háganse una idea de lo antiguo que es este lugar. Y habiendo terminado aquí, es hora de irse a nuestro siguiente destino. Y ahora estamos en la UNAM. Los capitalinos le llaman CEU, la ciudad universitaria. Datos interesantes y muy importantes de este lugar. Número 1. Se encuentra entre las 5 únicas ciudades universitarias que son Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esto es tan grande que aquí cada año estudian, ojo con esto, 300.000 alumnos. Pónganse ese número en la cabeza y dejen que se digiera bien. Es enorme, enormísimo. Y el siguiente dato se los cuento, pero quiero asomarme en aquella pequeña esplanada que hay al fondo. Me recuerda un poco a la tierra de nadie de la Universidad Central de Venezuela. Fíjense que aquí dice World Heritage, Patrimonio Mundial. Increíble, nos ponemos así por un ladito, ¿no? Para que se vea un poquito mejor. Y bueno, aquí vemos nada más una fracción, pero estamos hablando de la universidad más grande de América Latina. Es gigantesco. Y ahora, por cierto, un pequeño paréntesis. Cuando uno dice latinoamericano, el término latinoamericano es correcto. Yo sé que ahora se habla mucho de hispanoamericano, que también es correcto, pero hay cierta gente que es un poco divergente en cuanto al concepto de latinoamericano. No, hoy en día el concepto de latinoamericano es aceptado, independientemente de sus raíces. Cierro paréntesis. Y bueno, ¿qué les parece? Ahora, hay ciertos murales aquí, hay ciertas obras de arte en los edificios que Alfredo les va a explicar un poquito mejor y él está aquí conmigo, miren. A mis espaldas está el edificio de la Rectoría. Allí se encuentra un mural de David Alfaro Siqueiros, uno de los grandes muralistas mexicanos, de los mejores, así al lado de Diego Rivera. Y quizás el más emblemático es el que está a mi lado derecho, que es el de la Biblioteca Central. Es de Juan O'Gorman, es un homenaje. O sea, aquí en ese mural centraliza todo lo que es México.
todos los símbolos que representan a este hermoso país. Y a mis espaldas pueden ver el Estadio Olímpico Universitario. Datos importantes, es el segundo más grande de todo México después del Estadio Azteca. Y además hay algo muy importante que tuvo lugar aquí en las Olimpiadas del 68. El salto largo es a día de hoy el récord olímpico más longevo y no ha sido batido todavía. No es el récord mundial. Si ustedes ven las estadísticas, el récord mundial es distinto. Pero en cuanto a las Olimpiadas, el salto largo que tuvo lugar aquí no ha sido todavía superado. Y además, algo muy importante para la gente de por aquí. Esta es la casa de los Pumas de la UNAM. Así que... Algo que encontrarán mucho en México es esto. ¿Qué creen que es? Yo cuando lo vi pensé que era una papelera, que era un pipote de basura. Pues no, aquí es donde ellos guardan los extintores. Rarísimo, pero una curiosidad bastante interesante que vale la pena mencionar. Y les tengo una pregunta a todos los mexicanos. Si lo saben, me lo dejan aquí en los comentarios antes de que yo diga la respuesta. ¿Cuál es el árbol nacional de México? Bueno, es ese que se encuentra a mis espaldas. Lamentablemente este ya está seco. Se secó en 1969, pero dicen que tenía más de 500 años, así que vivió por mucho tiempo. El árbol nacional de México es el ahuehuete, que significa viejo árbol de agua o el viejo árbol del agua. Este que está aquí es el segundo más famoso de la ciudad y llegó a medir, bueno, muchísimo más de lo que podemos apreciar ahora. Y ahora sí que está cortado, la circunferencia también era muy grande y son árboles extremadamente gruesos, ¿no? Pero bueno, ya ven, otra cosa interesante, yo creo que ya exploramos prácticamente todos los símbolos patrios de este país y terminamos precisamente con el árbol nacional. Ya saben que en Venezuela es el araguaney, por ejemplo, pero no todos los países tienen árbol nacional. Así que si ustedes tienen árbol nacional en sus países, por favor, me lo dejan aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado mucho el video, chicos. No olviden darle like a este video, activar la campanita y suscribirse también, me nos ayuda muchísimo para continuar haciendo videos como estos. Espero que el video haya sido interesante, que hayan aprendido un montón, que haya sido divertido. Y bueno, también síganos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @mariemily_barrita baja. Yo me estoy rascando por todo lado, me picaron por todas partes los bichos, pero bueno. Cuídense mucho y nos vemos muy pero que muy pronto. Chao, chao.